en México no hay confianza. Nadie confía en el gobierno seguramente no confía en ti. No confías en la gente en la calle que no conoces, por a lo mejor razones de inseguridad y por crimen organizado, lo que tú quieras, que por supuesto existe también en Suecia. O sea, todo lo que voy a decir son generalizaciones. Mientras esa confianza no existe, siempre vas a estar como que volteando a ver. Y eso también es un obstáculo para que tú te desarrolles. Porque si tú siempre tienes que andar cuidándote a la guardia, pues dejas de hacer cosas. Entre más confianza pueda haber, sea en una organización para trabajar o sea en un país, mejores resultados vas a tener. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes Internacional. Volvemos a hablar de finanzas internacionales, gente. ¿Por qué? Porque siempre es bonito adquirir referencias mundiales. ¿Cómo sabes si tú estás haciendo las cosas bien o mal? ¿Cómo sabes si hay otra forma de hacer las cosas si en realidad nunca volteas a ver afuera? A ver qué hay, cómo le están haciendo en otros lados. Lo digo una y otra vez. ¿Quieres llenarte de ideas? Por ejemplo, la gente que quiere emprender y que, oye, no sé en qué poner un negocio. Viaja. ¿Qué están haciendo en otros lados? ¿Cómo piensan en otros lados? Es impactante cuando te vas a una cultura completamente distinta. ¿Cómo te llena la cabeza? Te das cuenta que estabas ahí metido, ¿no? En tu ciudad, en tu forma de hacer las cosas. Y el tener referencias, obviamente, internacionales te ayudan a tomar mejores decisiones y a darte cuenta que como tú haces las cosas, no es la única forma que hay. Hay muchas otras. Así que el día de hoy, señoras y señores, tenemos finanzas a la sueca. ¡Vámonos! Y tenemos de invitado a Andreas Ostberg. Bienvenido, Andreas. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Maurice. Gracias y por la invitación y por primera vez que nos conocemos también en persona. Sí, digo, tú conoces a mi hermano, Sí. ya nos habíamos visto ahí varias veces, pero no habíamos tenido aquí la oportunidad Sí, de... o sea, sé de ti desde hace tiempo, pero no había tenido el gusto. Y por fin también poder participar en un podcast que sí figura en las listas de popularidad también me da gusto. No, que el gusto es nuestro tenerte aquí y obviamente hablando, no sé qué tanto has hablado de finanzas en algún otro lado. No, pero como llevo prácticamente 25 años emprendiendo, es muy difícil no estar en contacto con el tema de las finanzas de una u otra forma. Y como mi rol muchas veces en las empresas es administrador. Ok. Me gusta mucho la administración, entonces sí tengo mucha noción, pero si quieres hablar de derivados, no soy la persona. No, y definitivamente no vamos a hablar de derivados. Platícanos un poco de ti, Andreas. Tu contexto, ¿cuánto tiempo llevas en México? ¿De dónde eres? Ok, etcétera. mi contexto es que en el 94 conocí a una regia estudiando en Alemania. Vámonos. ¿En qué parte de Alemania? En Staufen, está muy cerca de Freiburg, que es una ciudad universitaria al sur, pegado a la Selva Negra. Ahí como que en la esquina, Alemania, Francia, Suiza, ahí. Un lugar precioso. Entonces ahí la conocí, me enamoré. Ella años después me importa a México. ¿Te importa? Y desde el 98 vivo aquí. Sigo con ella. Tenemos 2 hijas, una de 20 y otra de 16. Y llegué aquí con la intención de aprender español, de conseguir un trabajo, de poder vivir en la misma ciudad, ¿no? Como ella, porque ya llevamos años de larga distancia. Ya, sí. Consigo trabajo, conozco a quien luego se convierte en mi socio, arrancamos varios negocios y ha sido un viaje pues, muy divertido y muy rico en esos 25 años que en marzo del próximo año voy a cumplir haber vivido aquí en México. Madres. Pero tú eres sueco. Yo soy sueco, sí. ¿De qué ciudad de Suecia? Estocolmo. Estocolmo. Sí. ¿Hasta qué edad viviste en Suecia? 25 años. A los 25 te importan a México. Sí. A México. O sea, creo que cumplí 25, sí, porque llegué en marzo, en abril ese mismo año cumplí 25. Oye, me da mucha risa porque
justamente el episodio de Finanzas a la Francesa Mm. es de un muy buen amigo mío, que es Kevin Monthat, Ujú. que yo lo conocí cuando estaba en Francia y él ahí en ese tiempo conoció a una mexicana Ah, ok. y lo terminó importando, la Ya, ya. misma historia Sí. que tú, y más o menos creo que lo importó por ahí de los Del 20, 98. no, Sí. no, de los 25 años, De los o sea, 25 a años. sus Ya, ya. 25 Sí, años. sí. Fíjate que no he tenido el gusto de conocer Suecia. Ujú. Es uno de mis bucket list ahí que tengo, uno de los principales países nórdicos que me gustaría conocer. Pero tú llegas acá, aprendes, ¿cómo te tocó el aprender español y el empezar negocios? ¿No entraste a trabajar aquí? Sí, llegué a trabajar en una firma de consultoría. Ah, también consultó. Sí. En donde yo estaba muy enfocado a trabajar hacia recursos humanos o hacia Ok. recursos humanos en las empresas con temas de sueldos, de compensaciones, Ok. sí, diferentes sistemas de compensaciones. Y ahí conozco a Alejandro Valadez y nosotros empezamos nos hicimos amigos, me lleva al estadio para ver a Rayados, me hago Rayado. No. Y los dos, y los dos con una pasión por la música. Entonces también nos juntamos a tocar y entre estar tocando y platicando sobre qué podemos hacer en cuanto a negocios, porque los dos teníamos esa inquietud, Esa inquietud. queríamos emprender. Y así fue que nace Sanfora, que es una empresa que en sus inicios empieza a hacer como matchmaking. También es justo en el 2000 cuando cuando el boom, que no es el boom de Internet, pero como que el pseudo boom de Internet, porque luego, El dot-com bubble. sí, que como que la expectativa de Internet era lo que Internet luego se convirtió ya Ajá. años después, pero era el matchmaking entre consultores y empresas. Entonces Ok. ahí jugamos como un rol de brokers, se puede decir. Ujú. Y luego ya empezamos a diseñar nuestros propios cursos y por muchos años estuvimos atendiendo a diferentes empresas en todo el país con cursos y programas principalmente de liderazgo. De liderazgo. Sí. Oye, Andrés, ¿pero tú sabías español cuando te viniste a No, México? muy poco. Realmente había estudiado un poquito en Suecia, me metí ya andando con Ingrid, mi esposa, ok. y sabiendo que pues eventualmente tengo que aprender español. Mm. Entonces me metí en unos cursos en Suecia. Y luego en verano 97 llegué y estudié un verano aquí en el TEC, Ok. que fue una muy buena base para entender un poco más como que la gramática, cómo conjugar verbos, etcétera. Pero luego finalmente aprendes en la calle o en la oficina. ¿Qué estudiaste tú? Administración de empresas. Tú estudiaste administración Sí. de empresas, pero te encanta también tocar. ¿Qué tocas de Toco instrumento? guitarra. Tú tocas Sí. guitarra. Ya. Y entonces empiezas con esta empresa de matchmaking entre consultores y empresas. Sí. ¿Y luego pasa el dot-com bubble y siguen con esta empresa o qué pasó? Sí, pues realmente tomamos una decisión muy temprano. Es si todo va a estar basado en Internet o va a ser también más brick and mortar, ¿no? Entonces entendimos que no puede ser nada más en Internet, que yo creo que fue una buena decisión porque aunque empezamos a construir todo un sitio que iba a hacer todo esto, poco después se desinfla ese globo de Internet y ya estábamos trabajando prácticamente así muy normal, yendo a oficinas de diferentes empresas a presentar las opciones, levantando necesidades, tratando de proponer diferentes alternativas para capacitar a su personal. Y estuvimos así varios años trabajando. Luego como que empezamos a cansar un poco de estar trabajando hacia empresas, trabajar con adultos. Nos encantaba la parte de formar parte de procesos formativos, pero no trabajando con adultos. Y ya regresamos un poco a ver, bueno, qué es lo que realmente nos gusta. Tenemos la parte de educación que nos gusta mucho y también tenemos la música. Y juntas los dos y tienes una escuela de música. Ok. Entonces, hubo un tiempo ahí que teníamos muy claro, que fue en el 2007, justo antes de la siguiente crisis. De la siguiente crisis. Sí. Justo antes de eso, teníamos muy claro que no podemos estar viviendo de un negocio que depende de proyectos grandes, porque de repente vendes un proyecto y el tiempo de venta puede ser muy largo. Tardado, sí. Y luego te da de comer durante 3 meses muy, muy bien. Y luego ya tienes que rellenar con otra cosa. Entonces entendimos que necesitamos un negocio que sí puede tener como que un flujo mensual, ¿no? Como el que vende tacos. Todos los días va a vender tacos, ¿no?
Entonces, ahí en ese proceso de encontrar a qué nos vamos a dedicar o qué vamos a hacer, fue un muy buen ejercicio y eso también ya se ha convertido también en una filosofía en si vas a decidir emprender en algo, que tu enfoque no sea para hacer dinero, sino que sea algo que realmente te da un sentido o que sea algo que pueda ser Disfrutas, ¿no? una pasión para ti. Claro. Entonces, como que entendimos, bueno, música, educación, que es algo que años antes habíamos analizado ese modelo y como que no dieron los números, porque aunque dije que no lo haces por el dinero, tiene que ser algo que pueda dejar dinero, Claro. aunque no sea el objetivo principal. Nos topamos con School of Rock, que tenía ya 10 años existiendo en Estados Unidos, que ya era una franquicia adentro de Estados Unidos, aún no internacional. Fuimos la primera escuela en abrir fuera de Estados Unidos y ahorita existe 300 escuelas en 10 o más países en el mundo. Ya, sí, School of Rock, ¿verdad? Sí. Y fundan esta escuela y ahorita ya llevan ¿cuánto tiempo con ella? Llevamos ya 13, vamos para 14 años. 14 años. Sí. ¿Tiene un modelo particular o cómo funciona? Sí, está muy basada en ejecución musical. Entonces, a diferencia de escuelas tradicionales normales donde vas, tomas tu clase y regresas a tu casa y luego la siguiente semana regresas, aquí es muy alrededor de armar ensayos y que hacerlos tocar juntos. Entonces, tú tomas tu clase para luego estar integrándote en una banda o en un ensamble para poder preparar conciertos y presentarte. Y la analogía que yo siempre uso es como si tú tuvieses un coach de fútbol que va a tu casa a enseñarte a patear balón en tu jardín, versus ir a un equipo, a integrarte, a entrenar con ellos y jugar partidos y demás. School of Rock es eso, el jugar partidos, entrenar en grupo y además también, obviamente, desarrollando tus habilidades ya individuales. Sí. Qué chingón. Oye, y a ver, entonces ahorita tú tienes ¿cuántos años? Voy a cumplir 50. Vas a cumplir 50. O sea, prácticamente tú has vivido la mitad de tu vida en Suecia y la mitad de tu vida en México. Y la mayor parte de tu vida profesional, pues la has vivido aquí. Sí. Sin embargo, tus fundamentos personales, ¿verdad? Que fue prácticamente tu infancia, adolescencia, tu etapa de adulto joven, la viviste en Suecia. Y eso al final de cuentas te da ciertos fundamentos, ciertos cimientos también de creencias y luego llegas a México y seguramente te topas, pues obviamente con un país muy distinto. Platícame como de las principales choques culturales. Choques culturales que viviste en México. Mira, cuando yo antes de llegar a México fui a estudiar en Estados Unidos y llegué a San Antonio, a UTSA. Y el motivo por ir ahí era para estar más cerca de México, era en ese periodo que estuvimos en relación de larga distancia. Entonces pensé, bueno, algo en Estados Unidos porque tiene que ser en inglés, porque no hablo español. Seguramente hubiera podido encontrar algo aquí también con cursos en inglés, pero bueno. Y el choque cultural fue mayor en San Antonio de lo que luego viví llegando a México. Sí, eso nada más lo quiero como que poner primero. Eso fue un gran choque cultural para mí llegar ahí. Aquí yo me hallé muy bien. Y no sé, a lo mejor tiene que ver con que mi mamá nació en Polonia, llegó muy, muy, muy joven a Suecia, prácticamente justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces su cultura y su upbringing o formación. Tiene mucho más que ver con la formación aquí, pues en una familia católica, donde el núcleo familiar es muy importante, a diferencia de Suecia, donde la familia no tiene la misma importancia que la tiene, por ejemplo, en la cultura polaca o en la cultura mexicana. Entonces, noté esas cosas como que me identifiqué con eso. Pero luego hay muchas cosas como la informalidad, como el sueco es muy, muy estructurado. Aunque yo soy muy estructurado, hasta muy cuadrado en ciertas cosas. También me gusta hay cierta incertidumbre aquí. Algunos ejemplos. Por ejemplo, antes de venir aquí, no habíamos platicamos hace unos días, ¿no? De que, oye, venía aquí al programa. ¿no? Sí. Nos vemos tal día, tal hora.
Y yo pensando ya, después de haber vivido aquí varios años, de que Maurice no me ha mandado ningún mensaje, entonces te tiro un mensaje, te veo al rato, Sí. no sabiendo si tú dices, es que Igual y te lo cambiaba. sí, igual y sí, ¿no? Y es como si te pones de acuerdo con tus amigos, oye, nos vemos el sábado, tal hora, tal lugar. El mismo sábado todos están hablando de que entonces sí nos vemos hoy, Ya, como confirmando. como confirmando, existe ese miedo. Y entonces cuando empecé a trabajar también me tocó ir, por ejemplo, recuerdo muy bien una vez que tenía una cita en Saltillo, fui a Saltillo y me dijeron, no está la persona que buscas, ¿no? Entonces sí hay como que esas informalidades que también le da cierta sazón a la vida en que, oye, no tengo nada que hacer, es sábado 5 de la tarde, no he hecho ningún plan y puedo armar un plan y en 2 horas estar con gente, ¿no? Entonces también es algo que sucede aquí. Pero sí, esas cosas creo que son cosas positivas, negativas. Llegar a una carne asada, te invitan y dicen, oye, nos vemos a las 8 para cenar, ¿no? Llegas con hambre y preguntan, ¿quién va a ir por el carbón? Entonces, eso para mí sí al principio fue como que, ok, aquí hay que relajarse y como que esperar. O sea, en Suecia son cuadrados de decir, si una semana antes decimos martes a las 7, es martes a las 7. no te tengo que ni volver a confirmar, ¿verdad? O sea, ahí nos vamos a ver. Ahí nos vamos a ver, sí. Cuadrado, estructurado, definido, listo. Sí. Igual con la puntualidad. Sí, yo me volví algo impuntual, aunque siempre he sido optimista de tiempo. Ok. Desde chico. O sea, siempre trotaba a la escuela en lugar de caminar tranquilo. Ok. O sea, porque siempre salía sabiendo que si voy a trotar, voy a llegar a tiempo, pero Ok. voy a llegar... O sea, siempre ha sido muy delicado con el tiempo. Sí, pero ahorita o sea, yo llego tarde y llego 3 minutos tarde. Yeah. Eso para mí es ya llegar tarde. Y si es más que eso, sí me da mucha pena. Pero no soy el que llega 5 minutos antes. Ok. No, no eres de los que llegas antes. No. O sea, si llego, o sea, puntual es más o menos 1, 2, 3 minutos. Ya. Pero rara vez 3 minutos antes. Ya, órale, interesante. Sí. Y qué, me llama la atención, ¿por qué el choque cultural en San Antonio, en Texas, fue más grande? Yo creo que Texas en sí seguramente se separa mucho del resto de Estados Unidos. No conozco mucho de Estados Unidos. Conocí bien a Texas o a San Antonio. Entonces, el estilo de vida, era muy, muy grande todo. Distancias gigantes. Distancias gigantes, no tenía carro para ir a comprar cualquier cosa. No había un Oxxo así en la esquina. No, si no tienes auto en Texas, estás frito. Sí. Y a mí me tocó también vivir en San Antonio. Sí. Entonces yo sí estaba frito en ese sentido. Y luego me juntaba mucho con la gente internacional que venía, los equipos deportistas, los golfistas, tenistas. Con ellos me juntaba, pero sí o sea, culturalmente para mí era muy, muy diferente. Me identifiqué mucho más con la gente viviendo aquí. Ya. Que como dices, tú tenías la formación, el estilo polaco, que es mucho más familiar que el sueco. Sí. Por ejemplo, sí, mi mamá, o sea, yo notaba que mi mamá era muy diferente con mi hermano y conmigo a cómo eran las mamás de mis amigos, por ejemplo. O sea, sí era diferente. Y aparte tenía yo a mis abuelos muy, muy cercanos. Ok. O sea, mis abuelos maternos. Y también era mucho... Sí, era muy, muy como una familia mexicana, ¿no? Típica familia mexicana que llegas a la casa y vive la abuela. Sí. Digo, no vivían conmigo, pero ahí vivían están. muy cerca. Ahí están, siempre como que muy al pendiente. Sí. Ya. Ese es el estilo más polaco. Sí. A mí algo que me llama la atención de Europa, me tocó vivir una parte, me tocó vivir un tiempo en Francia y luego me ha tocado conocer, afortunadamente me ha tocado conocer mucho de los países europeos y me llama la atención que aunque es un pedazo de tierra muy chico, Sí. comparado con el área geográfica acá que tenemos en América, cómo inclusive esas mismas culturas pueden ser sumamente distintas en factores como el que estás platicando ahorita, por ejemplo, el de la familia. Sí. Hay países que son muchísimo más individualistas,
pero tú cruzas unos kilómetros para el otro lado y son muy diferentes. ¿Cuál es tu lectura de esta parte? Pues mi lectura es que la religión sin duda tiene que ver. Y si vamos a comparar, por ejemplo, Suecia con el resto del continente, y también hay un mapa un mapa de valores que siempre se me ha hecho muy interesante. Lo conocí lo conocí ese mapa justo llegando aquí a México, en algún proyecto que no me acuerdo cuál era, pero es un mapa de valores que luego lo van actualizando en el tiempo, pero Suecia, desde que exista, siempre está en esa gráfica, que lo estoy dibujando mal, en esa gráfica está aquí arriba. Y aquí tienes ¿qué? Y, X, ¿no? Entonces en X tienes como que sobrevivencia aquí abajo en la esquina y aquí autorrealización. Ok. Entonces aquí trabajas para sobrevivir el día y aquí ya tienes muchas cosas resueltas y estás pensando en tu autorrealización. Tipo la pirámide de Maslow. Como el pirámide de Maslow, exacto. Aquí tienes como que tienes que resolver las necesidades básicas, aquí Claro. ya tienes esto resuelto. Y aquí tienes un país muy tradicional, religioso, y aquí tienes un país muy secularizado, no tradicional. Entonces, muy individualista. Más individualista. Más individualista. Sí. Entonces Suecia está aquí arriba en la esquina, muy separado a todos los demás. Y luego ya en ese mapa los dividen inclusive por clusters, de que aquí están como que los países católicos, aquí están los protestantes, aquí están los, qué sé yo, latinoamericanos. O sea, Suecia está en la esquina representando un país muy individual, sí, pero muy autorrealizado. Muy secular, muy resuelto, todas las necesidades muy resuelto básicas. Las necesidades y entonces, si nos regresamos en el tiempo, Suecia en 1850 era un país muy pobre, de los más pobres en Europa. 1850. Sí, o sea, hace poco, hace nada realmente. Era un país muy pobre, hubo mucha emigración de Suecia, muchos se fueron a Estados Unidos. Porque tenían inviernos muy fríos, no había comida, no había realmente, ¿no? Es un poco como cuando piensas en cómo se pobló el planeta. Sí. Los que llegan a ciertos lugares, ¿no? Alaska. De que ¿quién dijo, oye, pues nos paramos aquí o qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O a lo mejor llegaron en verano y estaba con madre, pero luego ya llega el invierno y es para que te sigas moviendo. Sí, sí, claro. Pero sí, en Suecia sí es un clima pues muy diferente. Muy diferente. Inclusive podríamos decir lo mismo de Monterrey, que llegan aquí y dicen, oye, pues ¿Por hay qué montañas, te pero paraste desierto, mucho calor y de repente frío. Pero bueno, entonces Suecia en ese periodo logra transitar a ser un país, y también en ese inter ya se había hecho un país protestante, era un país católico, pero con ya la reforma Lutero y toda esa historia, que no tenemos que meternos a detalle. Pero sí cambia. Yo creo que tiene mucho que ver, y pasa lo mismo en el norte de Alemania, que también es diferente al sur de Alemania, que el sur es más católico, el norte más protestante, que dentro del protestantismo hay mucho valor al trabajo, mucho valor sí, o sea, tú te haces valer por el trabajo que tú haces, ¿no? El sacrificio que tú haces es el trabajar la tierra, todo eso. Entonces creo que tiene que ver. Otro factor que también es que empiezan a instalar muchas escuelas para formar a la población, pero no escuelas como las escuelas que conocemos ya académicamente, sino un poco más como cultura general, para todas las edades. Y también con el aspecto religioso, donde poco a poco también se va haciendo un país más secular, donde no hay tanta dependencia de la familia, sino que, y eso es algo que leí el otro día que se me hizo muy interesante, que eso que tú te separas de tu familia hace que tienes que aprender a depender de otras personas y a convivir con otras personas, que vemos en algunos países donde el negocio normalmente se hace entre los primos, entre la familia, y hay como que una desconfianza hacia los que no comparto sangre contigo, entonces no puedo confiar. Esa que tú aprendes a confiar en la gente también genera una cultura de confianza que hace que hay más honestidad, porque no hay nadie que me va a apuñalar en la espalda, porque ya formamos una cultura de confianza, y estoy generalizando mucho. Sí, pero aprendes a confiar en el otro, y eso... Sí, y también eventualmente confías mucho en el gobierno y el gobierno confía en ti, entonces...
Pero todos esos cambios y sobre todo la instalación de la escuela hace que Suecia en 100 años básicamente se vuelve los países más desarrollados en Europa. Ujú. Claro que el no haber participado en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial ayuda, porque mientras Europa se destroza, Se destroza todo. Suecia pues se queda intacto y logra prosperar mucho en los 50, 60. Pero sí, eso creo que como que medio resume. Pero está súper interesante. ¿Cuánta población hay En Suecia, en Suecia? ya están llegando casi a 10 millones. Ah, 10 millones. Sí, Nada más un pedacito de la Ciudad de México. sí, sí, Nada más un pedacito. sí. No, pero está súper interesante la relación con la religión. Y tu lectura entonces es o sea, entre más protestante, más individual, más católico, es más familiar. No, es que Suecia, realmente Suecia ya transitó a ser un país muy secularizado, de los países más secularizados en el mundo. Pero en esa palabra no te la termino de agarrar. Secularizado es que no hay no hay una fe, no hay una Ah, creencia. ok. Sí, o sea, que no hay una No hay, religión. no hay predominante. No. O sea, sí existe, la iglesia sueca sigue siendo protestante, Mm. luterana, pero hay ya cada vez más gente que cree en Dios, si lo quieres ver así. Entonces es un país que ya no se deja de regir por una fe, por una creencia religiosa. No, creo que lo dijiste al revés. O sea, cada vez hay más gente que cree o que no cree. No, que no creo. O sea, Que- cada vez más secularizado el Ya, país. ok. Sí. No, pero a lo que voy es, o sea, como raíces católicas predomina el ambiente familiar que el protestante que impulsa más el trabajo. Sí, no sé, porque también hay aspectos culturales que obviamente Influyen, sí, que claro. influye. Pero sí creo yo en esa transición de convertirse en un país protestante que sí era diferente, o sea, sí hay diferencias, Hubo una es lo diferencia. mismo, pero hay diferencias. Y luego ya al poco a poco salirse de eso y hacerse ya no creyentes, pero siempre un enfoque al trabajo. Al trabajo. Sí. ¿Eso opinas tú que fue clave para que Suecia pasara de ser uno de los países más pobres de Europa en 1850 a ser uno de los más ricos en 100 años? No sé, y tampoco tengo las tablas para No, yo hablar sé, de eso, pero pero es que algo que leí como una hipótesis de eso, porque el trabajo estoy seguro que existía antes, ¿no? Pero bueno, eso combinado con una formación que permite que se eleva la confianza. Ujú. Si lo llevamos a México, en México no hay confianza. Sí, claro. Nadie confía en el gobierno seguramente no confía en ti. No confías en la gente en la calle que no conoces, por muchas razones. Digo, por a lo mejor razones de inseguridad y por crimen organizado, lo que tú quieras, que por supuesto existe también en Suecia. O sea, todo lo que voy a decir son generalizaciones. Pero mientras esa confianza no existe, siempre vas a estar como que volteando a ver. Y eso también es un obstáculo para que tú te desarrolles. Porque si tú siempre tienes que andar Cuidándote. cuidándote a la guardia, pues dejas de hacer cosas también. Entonces yo creo que entre más confianza pueda haber, sea en una organización para trabajar o sea en un país, mejores resultados vas a tener. Entonces, tú dentro de esta fórmula, receta secreta sueca para ser uno de los países más avanzados a nivel mundial. Hay un libro que se llama The Nordic Secret, que The Nordic Secret. que habla precisamente de esto. Ya. Entonces, si en esta fórmula, si tú estuvieras ahí fueras el primer ministro ahí sueco, ¿cuáles entonces crees tú que fueron las claves para que llegara a ser Suecia uno de los países líderes a nivel mundial? Pues yo creo que una es la apuesta que se hizo a finales de los 1800, principios a lo mejor de 1900, a esas escuelas para formar a la población. ¿En algo en particular? ¿O? No, es como cultura general. Escuelas de cultura general. Sí, sí. ¿Pero eran prepas, universidades o qué? No, se llaman, bueno, no sé cómo traducirlo y no tengo un ejemplo aquí tampoco, pero también es para adultos. Okay. Son escuelas que te pueden formar en cultura general, seguramente también en ciertos oficios, pero elevaron el nivel
educativo, se puede De decir. toda la población. Sí, y cuando hablo de educativo y cuando hablo siempre de la educación, no es la escuela nada más, no es ser mejor matemático o sino es el desarrollo integral de la persona. Órale, güey. Entonces, creo que eso se logró ahí y luego no podemos no tomar en cuenta las circunstancias que vivió Europa. Sobre todo en el siglo XX, ¿no? Con tanta guerra, tanto conflicto, revoluciones y demás. Ya, Y Suecia se vio muy como que liberado de esto. ya, muy libre ¿Cuál fue el rol de Suecia? ¿Estuvo en algún bando o no? No, Suecia... ¿Fue neutral? Suecia hasta la fecha es un país neutral, aunque ahorita están como que negociando la entrada a la OTAN. Está negociando la entrada a la OTAN en Rusia, entonces ven... Pero, digo, Suecia no tiene una historia tampoco... totalmente limpio. Hubo alguna colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que hasta el día de hoy como que da pena a la nación. Pero sí, pero siempre un país neutral. Ya. No siempre. De hecho, si nos regresamos a los 1700, 1600, Suecia era un país era un poder en Europa. Ya. Haciéndole pleito a Alemania, haciéndole pleito a los rusos, etcétera. Entonces, ya. Oye, ¿y cómo? Perdón, de hecho, paréntesis nada más. De hecho, en el pueblo donde conocí a mi esposa, había una colina, se puede decir, un viñedo, una colina, y arriba estaban las ruinas de lo que antes había sido, no sé, un pequeño castillo a lo mejor. Y había una placa que decía, destruido por los suecos en 1630 y no sé qué. O sea, ahí se estaban agarrando a topes. Oye, y digo, a mí Suecia se me hace un país muy interesante. Este libro que mencionas me lo voy a aventar. The Nordic... sí, que déjame ver si lo tengo. Déjame ver si lo tengo y si está en inglés para prestártelo. Ya, sí, porque se me hace... A ver, al final de cuentas, estos grandes países que han logrado un desarrollo muy importante. La gente cuando habla de economía, cuando habla de desarrollo económico, claramente tienes que hablar de los países nórdicos en Europa. Cómo funciona desde su sistema de seguridad social, ¿verdad? Hasta, en general, mucha de la idiosincrasia. Que eso me lleva al tema del dinero. O sea, cómo en Suecia ven el dinero, lo usan, ahorran, gastan, se endeudan. Si les gusta usar la tarjeta de crédito, se invierten, ¿en qué les gusta invertir? ¿Cómo funciona eso? Del dinero, bueno, es muy amplio, pero a lo mejor podemos empezar por aquí, que lo que Suecia es un país, regresando a la gráfica, ¿no? Al mapa cultural de Ingelhardt, Suecia es un país de muchos extremos. Por ejemplo, ahorita está desde hace varios años elaborando muy fuerte para eliminar todo lo efectivo. Entonces, si tú vas a Suecia ahorita, no te lleves efectivo. O sea, no compres euros. Es más, no usan euros en Suecia, pero no hay necesidad. La corona sueca, ¿no? La corona sueca. Efectivo ya es difícil que acepten en algún lugar. Entonces, todo es con tarjeta, todo es electrónico. Suecia fue muy temprano en adaptar toda esa economía digital. Sí hay se promueve obviamente el ahorro, inversiones, como yo creo que en cualquier país. ¿Tienen la cultura? Tiene la cultura, sí existe la cultura. Y también mencionaste como que la red social que existe o el welfare state. Ajá, el sistema de seguridad social. Sí, que por muchos años también fue muy, muy fuerte, que también es un sistema muy caro, que últimamente, en los últimos, no sé, 30 años ha visto cierta deterioración por lo mismo, porque es muy caro de mantener. Pero entonces la economía o las finanzas siempre tiene un ligue con lo político. Claro. Entonces tenemos que entender un poco la política quizá de Suecia para entender el sistema financiero en términos generales. Suecia durante muchos años, un poco lo que pasó con el PRI aquí en México, tenía un mismo partido que eran los socialdemócratas, que estuvieron en poder durante muchos años, prácticamente post Segunda Guerra Mundial. Todo el tiempo. 50, 60, 70, 80. Y ellos tienen mucho que ver con obviamente el sistema de los impuestos, la creación del welfare state, y también esa idea
que la familia que no debe haber una dependencia De la de familia. la familia, sino que todos deberían poder ser independientes. Que Ujú. obviamente nace, creo yo, de una muy buena intención, pero luego también terminas con mucha gente sola. Por ejemplo, que dice el gobierno, ustedes, pareja, trabajen. Nosotros vamos a cuidar a los Ujú. niños. De hecho, yo fui de las primeras generaciones que nos tocó ir a los daycare centers que se instalaron por todos lados en Suecia, Ok. para que mis papás podían ir a trabajar sin tener que quedarse en casa. Entonces ahí ya estás sacando a la mujer, porque muchas veces es la mujer que se queda, Del rol. del rol de estar en casa, pero con varios propósitos, para que también tenga un trabajo y para que no dependa económicamente Del marido. del marido, para que en el momento que se quiera dejar a su marido o a su esposo, lo pueda hacer sin sufrir económicamente. Ok. Entonces hay como que todo un plan maestro ahí de cómo hacer que cada individuo pueda ver por sí solo. Inclusive cuando cumples 18 años en Suecia es muy común que como que te van sacando. El Listo, ya estuvo. gobierno te facilita con apoyos para que estudies, con préstamos relativamente baratos para que puedas también estudiar, conseguir donde vivir, un depa no muy caro, hay subvenciones en rentas y demás. Mm. Entonces, sí existe esa política, hace que pues, la economía y las finanzas funcionan de cierta forma, tasas altas de impuestos. ¿En cuánto está más o menos el rango? Pues diría que el 50 debería ser como que un más o menos, antes era más, pero ha ido bajando. Antes era más del Sí. 50%. Obviamente en una escala progresiva, ¿se dice? Sí, Sí, ¿no? sí, Sí, claro. que no, Los que más ganan son los que... los que más ganan, pero también en proporción. O sea, puede ser que, vamos a suponer que tú ganas 10 y si de repente ganas 15, sobre los otros 15 a lo mejor pagas 70%. Ya. Entonces, un poco así. Ah, ok, escalonado también Escalonado sobre también. diferentes rangos de ingresos. Ajá, Ya. sí. Entonces, para poder financiar todo ese... Todo el modelo del welfare state que Sí, estabas platicando. sí. Y Y también, perdón, para que haya una distribución, pues, pensando que es un partido socialdemócrata, a final de cuentas, buscando una distribución más equitativa de los recursos, ¿no? Ya. Sí, justo este es un tema bien interesante de cómo los gobiernos, ¿verdad? Está este rol tanto de la familia como del Estado, Sí, ¿no? Y cómo, pues, un peso hacia la familia te trae ciertos, o sea, llamémosle una familia fuerte, te trae ciertos beneficios, ¿verdad? Que muchas de las cosas se curan o se enseñan o se hacen dentro de la familia. sí. Pero si le das entonces el poder al Estado, ¿verdad? El Estado se encarga de muchas otras cosas, la familia pierde poder. Y ambos con sus pros y sus cons, ¿verdad? Sí, Oye, claro. pero bueno, pues acá somos más individuales, Sí. pero eres más independiente y eres más autónomo y eres más... Sí, pero pues eres un poco más solo y no tienes con quien dependa de ti, etcétera. Y el otro, ay, sí, pues digo, está muy padre, ¿verdad? La familia, siempre tienes a alguien que te respalda, etcétera, pero pues no eres tan independiente. No, como unas por otras, y este ha sido siempre un debate Sí. político, económico, a nivel mundial, histórico, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, si vamos a los extremos, ¿no? Si vemos el comunismo, el capitalismo, Ujú. hay obviamente mucho espacio entre los dos, Claro. pero el mercado totalmente libre, sí lo que hemos podido ver es que beneficia, pero beneficia a unos cuantos pocos. Claro. Pero la libertad de poder emprender es muy importante. Claro. Pero que también haya una protección del gobierno que pueda entrar, a lo mejor regular ciertas cosas y que también, como el rol del gobierno es ver por toda la población. Por toda la población. Y no todos tienen las mismas herramientas a lo mejor para poder, sí, emprender o para, no, y tampoco todos les interesa emprender, Claro. no es eso. Pero sí hay que lograr como que un balance. Un balance, y como Sí. dices, del capitalismo al socialismo, Sí. hay mucho Sí, hay mucho gris ahí hay en medio. mucho gris, Sí. que de hecho los países nórdicos, pues digo, no sé si todos, pero Suecia, por lo que me platicas, pues entiendo que es como un capitalismo social, ¿no? Sí, O sea, social liberal, sí, porque son mercados libres, son mercados libres. pero con cierto control del gobierno que para mi gusto, conociendo modelos de diferentes partes del mundo,
creo que es muy sano porque está tomando en consideración muchas cosas, ¿no? Ujú. Porque podemos irnos a Estados Unidos. Estados Unidos tienen problemas sociales muy graves Ujú. por muchas razones. También la historia Ujú. de Estados Unidos hay que entenderla para luego entender lo que sucede ahorita. Ujú. Pero, por ejemplo, para mí es muy difícil entender, y pasa un poco lo mismo aquí en México, la inigualdad que hay entre la atención médica y la diferencia de Pública y privada. que tú tengas acceso a un seguro de gastos médicos mayores versus depender del seguro social. Y no es que el seguro social sea malo para nada, pero y es más, ese sistema, el seguro social, es más similar a como es el sistema en Suecia, que a lo mejor no te van a atender luego, a lo mejor tienes que hacer una cirugía, pues no hay prioridad ahorita para atenderte a ti. O sea, esos modelos son diferentes y sí existe quizás cierta injusticia en que pues todos tienen derecho a ser atendidos, pero sí, hay el, el beneficio en un país como México o en un país como Estados Unidos para quien tenga dinero es mucho más marcado a como pudiera ser en un país, por ejemplo, como Suecia. Claro. Oye, digo, ahorita nos platicaste que en general a ti te gusta ese modelo. ¿Crees que Sí, funciona? ¿Ha funcionado en Suecia a lo largo de estos años? pues es que como, no sé, a lo mejor, como dijo Winston Churchill en algún momento, ¿no? Que la democracia es el modelo menos malo de todos los modelos. No sé, hay muchas cosas que puedes encontrar fallas, pero a mí me tocó crecer en Suecia en un momento muy, como que muy padre de Suecia. Ahorita ha cambiado mucho. ¿Para bien o para mal? Pues para mal, hay mucha inseguridad, hay Ok. mucho crimen organizado, em, que yo creo que son síntomas del momento o de la misma evolución de la globalización, Ok. de que hay más gente moviéndose y ahí nos lleva también a que lo complicado que es mezclar culturas, mezclar costumbres. Digo, estamos ahorita precisamente hablando de eso. Es fácil platicarlo aquí, entenderlo a lo mejor, pero luego vivirlo, vivir esos choques culturales o que llega gente a tu lugar donde tú vives con costumbres y culturas totalmente distintas y que no haya un apoyo suficiente para que pueda integrarse esa gente, Integrarse. crea conflictos tarde o temprano. Es Está, como que la hay, naturaleza humana. hay mucha inmigración, Sí, ¿verdad? ha En habido mucha Suecia. migración. Sí, Suecia siempre ha sido un país como que muy También abierto a los. apoyador en ese sentido. em, que obviamente que es muy, no puedes decir que los problemas es por tal razón. Perdón, son muchos factores, obviamente, pero siento que así es el mundo ahorita. El mundo ve muchos conflictos por todos lados y hay más movilidad de la gente. Sí, hay países que van y vienen. eh, entonces, sí. Sí. Oye, y a ver, ¿es común el uso de la tarjeta de crédito en Suecia? Sí, sí, yo diría que sí, es común, aunque mi primera tarjeta de crédito la adquirí aquí en México. La primera la sacaste Sí, aquí. y después de varios años, le saqué la vuelta mucho tiempo. Sí, ¿por Es qué? que, porque yo, y no sé si así me formaron en mi casa, pero yo no soy consumista en el sentido, y mi papá se daba muchos lujos. Ujú. Mi papá era como que consumista Ok. y mi mamá no. Mi mamá siempre muy, los dos trabajando, mi mamá emprendedora, siempre le iba muy bien. A mi papá le iba también bien, mejor. Em, y yo creo que a lo mejor veía a mi papá, porque mi hermano y yo somos muy similares aquí. Veíamos, ¿Tu hermano vive aquí también? no, pero somos muy Ya. similares en cómo Ah, llevamos como. nuestras Ya, vidas. ok. Mientras mi papá a lo mejor se preocupaba, o no se preocupaba, pero siempre tenía el carro del año, salía Ya. un nuevo celular, era el primero en comprar el Ok. celular, siempre se vestía muy bien. Y yo siempre tenía muy claro que yo nunca voy a gastar más de lo que De tengo. lo que tienes. Por eso como que le sacaba la vuelta a la tarjeta de crédito, hasta entender que pues si tú te sabes administrar y los apuros que te puede sacar una tarjeta de crédito, Claro. está muy bien. Entonces, sí, pero yo desde temprana edad trabajaba para juntar dinero para mis cosas mientras estudiaba. Y
y luego cuando llego aquí, como dijiste hace rato, ¿no? Aquí es donde yo me desarrollo profesionalmente, realmente, ¿no? Claro. Después de estudiar, ya hacer mi vida, ya pagar todas las cuentas. Si antes vivía en casa de mis papás, pues ahorita me toca como que cubrir todo. Y también ver por mi mismo futuro de que qué voy a hacer el día que a lo mejor ya no puedo trabajar. Entonces, el ahorro es muy importante, pero entiendo que es muy difícil y digo, te quiero preguntar, ¿cuál es el porcentaje de la población en México que realmente cada mes ahorra? Sí, y ahí habría que distinguir una cosa, ¿verdad? La gente que por estadística se conoce por un ahorro formal, Ajá. ¿no? Que el ahorro formal se entiende por una cuenta de banco, ¿verdad? Por una cuenta de inversión contra la gente que ahorra de forma informal, En pero el colchón. exactamente, o en Sí. efectivo. En general, México es un país que usa muchísimo efectivo, Sí. a diferencia de lo que tú estabas mencionando en Sí. Suecia, aquí todavía se sigue usando muchísimo efectivo y pues la cifra de que 1 de cada 2 empleos son informales. Sí. Sí. Eso es fuerte. Pero en general la tasa de ahorro es baja, güey. Sí. O sea, abajo del 50% fácil. No, pero sí, es algo que se promueve mucho en Suecia, que o sea, que tienes que ver. Y obviamente, por el mismo sistema, si tú como empleado, entras como lo equivalente pues es como el IMSS o el Infonavit o el que tengas un ahorro que el día que dejes de trabajar ya va a haber, digo, ojalá haya, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros ahorita estamos contribuyendo a los que ahorita están viviendo de eso. Falta ver si en varios años cuando nos toca que exista esa aportación. Bueno, es que eso ya cambió aquí. Ah, ok. Aquí ya no es de beneficio definido, que ese es el que tú estás mencionando. Sí. Ese cambió en el 73. Antes sí era así, ¿no? O sea, tú cuando te retirabas tenías pues se llama beneficio definido, porque tú ya sabías que el salario promedio de tus últimos 5 años, eso es lo que te iba a tocar a ti de pensioncita mensual. Y la verdad es que era muy atractiva, muy costosa, pero muy atractiva para el beneficiario. Sí. Ahorita ya cambió a contribución definida, que es ya es un modelo individual. Ok. Con la cuenta Afore, la famosa Afore, Sí. en donde tú vas haciendo las aportaciones y te vas a retirar, pues con lo que te hayas ahorrado y los rendimientos que se Pero han eso generado. lo puedes llevar tú individual. Sí, claro. No, sí, mediante tus inversiones, Sí. pero a lo que voy es el gobierno tiene su propio modelo estándar para masificarlo a la población a través del IMSS. Sí. Esa es una de las aportaciones que se hace Sí. cuando el patrón paga impuestos. Existe, digamos entonces, y ahorita que mencionas que 1 de cada 2 trabajos son informales, existen obviamente también trabajos informales en Suecia, pero eso es algo que yo creo que el mismo, o sea, el quitar efectivo de la ecuación hace que ya es cada vez más complicado. Y si entre mejor comunicación entre bancos y gobierno, pues obviamente puedes detectar que a ti te llega cierta cantidad a tu cuenta. Pero, entonces hay quizá por lo mismo una cultura más arraigada de que tú tienes también que ver por tu pensión y tu ahorro. ¿En Suecia es de beneficio o de contribución definida? No lo sé. No lo sé. O sea, si es a través de una inversión individual, eso no lo sabes. Es que no, porque digo, yo estoy seguro que hay mucha gente, no sé números ni porcentajes, pero mucha gente que maneja ambos, ¿no? Que tienes uno que es a través de tu empleador y otro, y ligado al gobierno, y otro que es, tú buscas con quién hacer esos planes. Tus propias inversiones. Hay muchas empresas que ofrecen eso, sí. Ya, de hecho creo que Scandia no es sueca. Scandia es sueca. Scandia es sueca y Scandia ofrece diferentes productos de retiro, etcétera. Sí. De hecho están aquí tienen una oficina en Monterrey. Sí. Ya. Tuve contacto con ellos justo cuando iban a abrir la oficina aquí como que identificaron, hay un sueco. Hay un sueco. Sí. Tráetelo para acá a ver si no quiere trabajar. Ya, qué chido. Oye, y siempre hay una dinámica en este tipo de episodios de cosas que en Suecia deberían de ser como en México y cosas que en México deberían de ser como en Suecia. ¿Pero relacionado al dinero? Sí, estaría chingón si nos dices algunas con dinero o en general algunas que te llamen la atención.
cosas, bueno, es que se me ocurren cosas culturales. Sí, también, échalas. Por ejemplo, sí, o sea, como dije al principio, me gusta cierto grado de lo informal que es aquí, ¿no? Que puedes armar algo que a lo mejor no había plan definido y que no tiene que ser tan rígido, tan estructurado, todo. Eso me gusta de aquí, que a la vez me puede desesperar, pero es que depende. No sé, siento que hay, digo, a lo mejor me voy a acercar al dinero, tengo que empezar desde afuera y a lo mejor llego al dinero, pero por ejemplo la calidad humana, que a veces es una gran paradoja aquí en México, que existe mucha calidad humana, calidez, pero que es también una observación, vas a la calle y es muy agresivo el tráfico. Ok. Pero cuando fuera de los carros, si te topas con alguien que nunca has conocido, o sea, sí hay, la gente es muy amable. En Suecia la gente pudiera ser fría quizá todo el tiempo. O sea, no te van a hacer problema, van a ser amables en el tráfico, te van a dejar pasar. Si tú señalas, se frenan y tú pasas, ¿no? Generalizando. Y cuando tú llegas a un lugar te van a saludar, pero a lo mejor no va a ser como aquí de que, hey, vente, platícanos, tú de dónde eres, qué padre que eres de Suecia, yo una vez fui a Suiza y ahí conocía, no sé qué, empiezan a mezclar también países, pero eso es algo que también me gusta mucho aquí. Ahora, creo que hay ciertas cosas de orden de Suecia que estaría padre tener aquí, o sea, ya volteándolo. Y una cultura general, ya llegando al dinero, general de cuidar más, o sea, estar más consciente. Yo siento que aquí y quizá más en donde vivimos nosotros, que la gente se fija mucho, o sea, hay mucha comparación, lo cual hace que la gente, hablando de las tarjetas de crédito, a lo mejor viven mucho de crédito y se preocupa por tener cosas que realmente no está en su economía tener. Que o sea, sí. ¿Tú sientes que aquí la gente se compara mucho? La gente se compara, la gente aparenta. De mucha apariencia. Sí, sí. Y créeme porque llevo 15 años casi trabajando con escuelas y me toca conocer a muchas familias, me toca cobrar a esas familias, me toca conocer su forma de pagar o no pagar, a veces hasta situaciones económicas, familiares, que dices, pensé que llegas en un carro muy bonito y batallas ahorita para pagar la mensualidad, entonces, pero luego te enteras que se fueron a Disney con tu dinero y te da coraje, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es, que obviamente existe en todos lados, pero hay que cuidar tu dinero y a la vez no tener miedo en de repente si te dan, digo, yo sé que tú hablas mucho con inversionistas o con gente que tiene fondos de inversión y demás, o sea, el tomar el riesgo, consciente de qué implica ese riesgo y también consciente que si tú buscas un rendimiento pequeño, pues seguramente va a haber menos riesgo y si lo quieres apostar, pues entonces puedes ganar más. Como que ver muy bien, hacer presupuestos, creo que es algo muy, muy sano también, que yo empecé a hacer hace muchos años, es como que el presupuesto familiar, o sea, cuáles son nuestros ingresos o posibles ingresos, porque también trabajando como yo trabajo puede variar. Hay veces medio variable. Sí, entonces el hacer, pues mínimo hay que contar esto, y porque también es un poco como cuando alguien se pone a contar calorías en el día y comes cuentas. Luego cenas cuentas, pero luego este puño de cacahuates que comiste de repente, pues no lo cuentas porque ni te diste cuenta. Entonces es realmente sentarte a ver si tienes una casa, pues una vez al año pagas el predial. Entonces tienes que tomar en cuenta que en febrero, enero, en marzo, cuando lo pagas, va a llegar una vez al año que tienes que pagar tus seguros. Entonces puedes distribuirlos entre 12 meses si quieres. Tienes que tener mucho control sobre cuáles son los gastos reales que tienes. Claro. Porque si no, te vas a sorprender de que, oye, porque siempre me falta dinero. Y a lo mejor ahí ver, bueno, en dónde tengo que hacer ajustes. Pero es difícil, porque una vez que te acostumbras a un nivel, a un estilo,
Bajarte de ahí es complicado. Ese es el síndrome, yo le llamo el síndrome de la vara. Ajá, Si tú fijas la vara sí, en un nivel, sí, bajarla está cañón. sí. Y desgraciadamente el ingreso no se mantiene tan fuerte como el gasto. O sea, a ver, No, el ingreso no necesariamente se mantiene como el gasto. Nos fue a toda madre un año. sí, Y ahora le pones la vara. sí, Y al siguiente, pues igual y no. sí. Ay, papá, pero. Y corta los gastos y corta. Sí, pero por ejemplo, yo en mi vida personal y también con mis circunstancias, con ciertos privilegios, lo que tú quieras, pero el hecho de... Preguntaste hace rato ciertas cosas sobre Suecia, algo que pasó cuando, unos años después de yo haber movido a Suecia. ¿Mm? Y como que mis amigos empiezan a comprar sus primeras casas, sus primeros Ok. departamentos y los precios en Estocolmo son muy altos, pero también las tasas de intereses o las hipotecas eran muy Muy bajas. bajas. Entonces de repente consigues una hipoteca y pagas 1.25%. No, me te están regalando la lana. Entonces, pero al final, y aparte, financiamiento al, no sé, 90%. Sí. Y sin obligación de amortizar. Entonces, básicamente estás tú no siendo dueño de esa casa, Sí, sino el banco es el dueño. el banco Tú es el- hiciste el trámite, sí. tú ubicaste, este es un buen lugar, tú hiciste todo el trámite y luego ya el banco entra y lo compra. Sí, exacto. Y tú le estás rentando esa Al vivienda banco. al banco. Y a lo mejor de repente le estás... Ah, bueno, de repente sí le pagas. Le pagas tantito, ¿no? Y obviamente con el tiempo cambia, pero ahorita como por la inflación, por la situación económica del mundo, etcétera, pues ya empiezan a subir las tasas y te Ya. puedes poner en aprietos. Claro. También tienes que tomar en cuenta eso. Si tú tienes pasivo, pues tienes que también estar cuidando mucho cómo se pueden llegar a mover las tasas, porque Pasivo a tasa variable. sí, porque si tú tienes una hipoteca que ahorita te está costando, por decir, 1%, que se va al 2%, pues es el doble. Sí. O sea, si ese 1% implicaba 10,000 pesos al mes, pues ya te vas de 10 a 20. Entonces, y eso puede hacer Te hace un desmadre, un güey. desmadre en tu economía. Sí, claro. Especialmente otra vez cuando tienes deudas, créditos a tasa variable. Sí, Es justamente lo que tenemos que ahí evaluar si la tasa que tenemos es tasa variable o no, o a qué está ligado el interés, ¿verdad? Claro. Porque, como dices, un cambiecito de estos, y obviamente por eso es importante pues entender lo que está pasando macroeconómicamente para ver sí. cómo impactan las decisiones Sí, de lana que estamos tomando. Sí, y también entiendo que es un gran alivio poder comprar cosas. Necesitas un electrodoméstico, por ejemplo, y te lo ofrecen. Oye, pues te cuesta 5,000 pesos, inventando números, te cuesta 5,000 pesos contado, pero lo puedes pagar en 24 meses y pagas 100 pesos al mes, pero a lo mejor, digo, si fueran 100 pesos, vamos a otro número, vamos a 200 pesos o 300 pesos y terminas pagando a lo mejor el valor de esta máquina por 1.5 o por 2 inclusive. Entonces también es el valor de poder pagar cosas en contado, Claro. pensando en el tiempo, pero sí, es un poco como... ¿A ti te gusta comprar cosas a plazo? A mí no me gusta comprar cosas En en general. general. O sea, yo no, por eso te digo, no soy muy consumidor. ¿No tienes un gasto culposo? En algo, en instrumentos, no sé. No, en gasto culposo, no. Güey, o sea, No, ¿qué no compras? compro alcohol. Qué mal soy yo eso. Sí. No, ¿Te gusta? No, es que lo pensé ahorita porque saliendo de aquí tengo que ir a comprar justo unas Alcohol. botellas de vino, entonces compro alcohol. Pero no soy no me gusta mucho ir a comprar ropa, por ejemplo. Ok. Puedo tener rachas donde hoy necesito Sí, y ya sí, sí. voy, siempre batallo mucho. Cosas eléctricas nunca, estoy muy consciente que necesito mejorar el sonido de mi tele en la casa, o sea, el sonido Ok. está muy mal, pero no lo he hecho. Ya. O sea, nunca fui mucho de gadgets, o sea, Ok. de que me gusta tales cosas Sí, o sí, sí, no. buscando un mejor sonido. Entonces, si tuviese yo mucho dinero, estoy seguro que lo invertiría en poder ir más a Suecia, por ejemplo. ¿Vas seguido a Suecia? Pues trato de ir una vez al año. Vas una vez al año. Sí.
¿Te gustaría ir más? Me gustaría ir más o inclusive poder financiar viajes para ver a mi mamá, a mi hermano y su familia. A lo mejor tuvimos la oportunidad de ir hace 4 años, precisamente al Mundial de Rusia. Oh, qué chingón. Digo, no fuimos a Rusia, fuimos a Mallorca, pero Ujú. coincidía con el Mundial. Entonces ahí Ujú. estuvimos viendo Suecia jugando contra México, etc. Nos ganaron, ¿va? Sí, y acabamos de ganar otra vez. Ah, sí, cierto. Acabamos de perder. Antier. Eh, entonces, poder hacer esas cosas, o sea, poder pasar tiempo de calidad con seres queridos. Con seres queridos. Hice un viaje con amigos, que por primera vez voy con amigos, así en un plan de viaje con amigos a Suecia, Órale, qué que chido. también estuvo increíble. Acaban de ir, sí vi. Sí, Fuiste con Roberto, ¿quién más fue? con Pepe y con Flippy. Pepe, ya, sí. Sí. Sí vi que fueron a un concierto inclusive. Sí, fuimos a un concierto, ya. fuimos a ver un partido Qué de fútbol. chido, Sí, güey. o sea, ese tipo de cosas ¿Te gustaría para mí hacerlo? son, o sea, en eso pudiera ser mi gasto culposo. Mm. Pero pues sí, es un gasto muy grande, ¿no? Entonces, Sí. Pero digo, creo que todos nosotros tenemos algo sí, que... pero fuera de eso, O sea, cosas no, materiales en sí, ¿no? no tengo. Y estoy la verdad, muy agradecido con no tener ese Es una gran... interés. Sí, güey, es un gran perk de vida. Sí, Es un gran hándicap el hecho de ser... de no tener las ataduras materiales. sí, No, hombre, te hacen un parote Sí. en todos los aspectos, inclusive hasta mental. sí, porque no siento que los carros no me interesan. Sí tengo una muy buena compu, que cara. Sí tengo un celular que también es caro, pero también los uso, o sea, el uso que le doy. Pero es un poco como yo pienso, si yo voy a la tienda y veo una chamarra que me gusta mucho. Mm. Lo primero que pienso es, digo, ok, vivo en Monterrey, ¿cuántas veces al año voy a usar esa chamarra? Porque a lo mejor me puede doler el codo, y a lo mejor es eso, que soy, ¿cómo se dice? Codo, Codo, tacaño. tacaño, a lo mejor es eso. Bueno, si voy a poder utilizar esa chamarra 3 veces y si voy a pagar 5,000 pesos por una chamarra que voy a usar 3 veces al año, como que no vale la No pena. hace sentido. No hace sentido. Entonces, mejor no. Pero eso no se me hace que sea codo. Para mí es bien importante hacer la distinción entre Sí. ser tacaño y ser una persona consciente. Sí, a lo mejor es eso, pero también es, yo siempre siento que me hace falta dinero, ¿no? Y eso es desde que estuve estudiando y que, entonces como que he crecido, inclusive cuando llegué a México, como que batallando muchos años, al principio de nuestros emprendimientos también era a ver si vamos a lograrlo, y a veces no hay dinero y a veces, pero entonces como que siempre he sido un poco cuidadoso y a lo mejor, y eso lo pienso por primera vez ahorita, que a lo mejor es algo que también te contaba de mi abuela, que me pasaba mucho tiempo con ella y me daba de comer y cuando terminaba siempre me decía, no quieres más, o sea, come más. Típico de las abuelas. Y eso de come más es porque una cultura porque quién sabe cuándo vaya a ver otra vez. Ok, ya. Entonces aprovecha ahorita y aunque sabíamos que pues, en unas horas, si me da hambre, va a haber comida, pero eso es algo que viene culturalmente, que come ahorita, aprovecha que haya, Claro. porque quién sabe cuándo vaya a haber. Entonces a lo mejor puede tener que ver con eso también, que cuido un poco el dinero, porque no me interesa tener muchas cosas, pero también es quién sabe si luego no vaya a haber. Y si luego no vaya a ver. Sí. Y eso, como dices, hay veces es algo que vamos cargando inconscientemente. Sí. Oye, en Suecia está fuerte la cultura de emprendimiento. Sí. ¿Sí? Sí. Y ¿de Suecia qué es? Spotify es sueca. Spotify. Así como que marcas grandes. Ajá, grandes. Está Spotify, está IKEA, está H&M. Muchas empresas de tecnología, pero así como que a lo mejor los escuchas o los que nos están viendo ahorita que puedan reconocer son esas tres. Estoy tratando bueno, mencionaste Scandia, pero que a lo mejor es de nicho, quizá no todos conocen a Scandia. Bueno, tu público seguramente del público seguramente sí. Hay varias industrias, Tetra Pak. Okay. Sí, hay varias empresas. Estoy tratando de ver algo más. Ericsson, que ahorita, bueno, que conocimos más por Telecom hace varios años, que siguen ahí. Pero se ha reinventado, se ha reinventado, sí.
Volvo, que ahorita pues es chino, Oh. pero ¿Los compró un conglomerado chino? sí, sí. Menos ¿Los siguen produciendo en Gotemburgo? Sí. O sea, ¿los siguen armando en Sí, Suecia? sí, hay armadores allá. Ya. Pero sí hay una cultura de emprender, de inventar. O sea, siendo un país tan chiquito, Ujú. es realmente impresionante lo que ha salido de ahí, Ujú. no solamente de ideas como Spotify, quizá Ujú. el más reciente, más así como que suena. Hay una serie en Netflix Sí, que se llama The Playlist sobre eso. Pero también musicalmente, artistas, hay un montón de artistas que salen. Creo que Suecia, no sé si sigue siendo el exportador número 3 a nivel mundial después de Estados Unidos e Inglaterra a nivel música. de artistas musicales. Sí, entonces sí hay una cultura de estar emprendiendo, de inventando, sí. ¿Y eso cómo crees que se impulsó? ¿A través de estas escuelas que platicas o al impulsar el nivel de la gente en general, no solamente de conocimiento, lo que platicabas ahorita? ¿Cómo lograron esto en Fíjate tu que visión? no sé, porque ahí hay cosas que pudieras identificar como obstáculos en ese camino, que pudiera ser inclusive el gobierno, cuando en Estados Unidos a lo mejor las facilidades pueden ser mucho más grandes para Ujú. arrancar un negocio, Ujú. porque el mismo gobierno promueve, Promueve. promueve eso. En Suecia a lo mejor es más complicado, pero, pero deben haber cosas culturales que tienen que ver con la cultura del trabajo, que tiene que ver con gran parte del año como que no hay luz. Eso Y también es algo impactante de Suecia, sí. ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo del año no hay luz? Bueno, yo crecí en Estocolmo, que Mm. sigue siendo una ciudad o que está al sur, Está al realmente. sur. Es que también Suecia es como que muy Sí, es un alargado. vertical. Son 2000 kilómetros de sur al norte. Entonces sí es grande en territorio. No muy ancho, pero muy alargado. Entonces Estocolmo está como que en la primera, tercera parte del Ujú. país, si lo ves de sur a norte. Y en el norte, pues no hay mucha población. Entonces, regresando a la pregunta de la luz, depende un poco dónde estás. Si estás en el norte, pues en invierno hay un amanecer como que Mini, güey. entre 10 y 2 y luego ya no hay luz. En verano sí hay luz 24/7. 20. Sí, no hay No hay. O sea, hay un momento donde como que se ve como un atardecer, pero luego Ya. ya sale otra Oye, vez. Andrés, pero que no, ha de ser igual hasta deprimente, ¿no? Que Sí, los días donde no hay sol, sí, a la sí. madre, güey. Sí, está cañón. Sí, está muy Pero cañón. en Estocolmo, como. No tan peor. Perdón, no tan peor. En verano, por ejemplo, ahorita nosotros normalmente vamos en verano y ahorita me acuerdo que, porque mi esposa decía que, oye, son las 2:30 de la mañana y veo el sol saliendo. 2:30 de la O mañana, sea, güey. medianoche, Sí, sí. ¿verdad? A la madre. Pero luego en invierno, sí, a lo mejor el sol sale a las 8:30, 9 y a las 3:30 ya Ya. empieza a meterse, Ya sé. sí. A la madre. Sí. Sí está, Pero a lo que está voy bien con loco. eso es que a lo mejor eso hace que pasas más tiempo como que reflexionando, pensando, creando en la Estás en tu oscuridad, ¿no? casa en la oscuridad. Sí. Está cañón eso, güey. Sí, sí, es que Pero no sé, debe de existir como que muchas... En cuanto a la música, hay una serie también, recomendando libros, series y demás, pero sí, sí, hay sí. una serie en Netflix que se llama Algo Music. En uno de los episodios que se llama The Stockholm Syndrome, hablan Ok. precisamente sobre cómo es que en Suecia, cómo es que Suecia se posicionó como un poder en la música Mm, y hablan mucho otra vez de las escuelas, ok. otros tipos de escuelas, porque cuando yo era chico había unas escuelas municipales, se puede decir, Ujú. que donde si tú querías aprender a tocar piano, guitarra, lo que sea, tú te anotas y vas Gratis. gratis. Entonces había mucho, y aparte había como que iniciativas para que hubiesen cuartos de ensayo, entonces se fomentaba mucho Se fomentaba ese mucho. desarrollo. Ya. Entonces seguramente tenía mucho que ver. Y aparte que, pues regresamos a los 70s, ABBA tuvo mucho éxito, entonces tú ves eso como niño y dices, ah, mira, si ellos pueden, a lo mejor yo también. Claro. Pasa lo mismo en el deporte, Suecia también ha producido mucho deportista por ser un país. Hubo un momento que dominábamos el tenis, muchas veces, seguramente mucho gracias a Björn Borg.
Entonces, si en un país hay como lo que seguramente Checo Pérez ahorita puede representar para muchos... Impulsa toda una impulsa, generación. sí, ¿verdad? o sea, si Claro. tú ves esos modelos, oye, tengo a este emprendedor que admiro mucho, un inventor mexicano, que de repente saltan, Ujú. de repente nos enteramos, oye, fueron a las Olimpiadas de Matemática y ganaron los mexicanos, o no sé, este deporte. O sea, necesitamos también tener esos modelos Que de inspiren, personas ¿verdad? que Que inspiren a la inspiran, gente. sí, que inspiran y que dicen, si él puede, pues yo también. Mm. Creo que mucho es eso. Y no menospreciar. Y no menospreciar los que sí logran dar ese paso. A lo mejor puede que también en México, que en los negocios en general hay muchas cosas sucias pasando en el negocio, pero a veces a lo mejor ves una persona de negocio muy exitosa, pero también quizás cuestionable de que cómo llegó a tener éxito, Que de esos cuáles son casos, los pues valores. Sí hay bastante. ¿verdad? y hay en todo el mundo. Entonces, pero sí, necesitamos role models. Y yo creo que, por ejemplo, lo que tú haces creando el contenido, porque este es un tema muy importante, porque quieras o no, it's not all about the money, pero... O sea, But in a way, it is. Ajá. O sea, sí. sí. O como decían, cuando dicen que el dinero es es raíz de todo el problema, o como decía Gene Simmons, ¿no? El bajista de Kiss, decía, no, la falta de dinero Es la raíz de todos los problemas. Entonces el dinero no lo es todo, pero sí te resuelve muchas cosas. Claro. Y sobre todo el que tienes tú que como que entender el estilo de vida que tienes, el estilo de vida que quieres tener y también la austeridad que a lo mejor puedes, no dejarte influenciar, también creo que es muy importante. Importante. Y también el empujar, decir que, oye, a lo mejor podemos hacer esto si ahorramos. Yo creo que esa cultura también se va perdiendo un poco. No sé cómo era cuando tú eras chico. Digo, nos llevamos bastantes años, me acabo de enterar, antes de empezar a grabar. Entonces, no sé cómo era cuando tú creciste, pero en mi caso era, ¿quieres esto? Pues espérate hasta tu cumpleaños. Claro. O espérate hasta Navidad. O ahorra de lo que te vamos a dar cada semana, ahorra y luego lo compras. Entonces también vas generando una cultura de ahorro, de trabajo. Claro. Empecé a trabajar. De planeación. De planeación. A mis 14 años tuve mi primer trabajo. Entonces entiendes el valor. Yo lamentablemente veo ahorita el que está todo muy resuelto para muchos niños. Y obviamente estoy hablando de la población con que más interactúo. Yo sé que México es un país enorme con muchas situaciones muy distintas, ¿no? Pero ¿sabes qué sí identifico yo muy fuerte? Estamos viviendo una época de la inmediatez. Ajá, totalmente. En donde desde la información sí. hasta las cosas sí. las podemos tener ahorita en caliente. Todo. Y sin haber ahorrado, sin habernos disciplinado, aún así podemos tener las cosas. Sí, nos friega. Porque creo que nos jode mucho eso. Tenemos la cultura del crédito también. Sí. Entonces ahora resulta que queremos todo ahorita en caliente y además lo podemos tener Ajá. todo en caliente, Sí. pero nos den la madre financieramente. Oye, ¿tienes hambre? Sí. ¿Sabes cocinar? No. ¿Tienes cosas en tu refri? No. ¿Tienes dinero? No. ¿Tienes capacidad para salirte de tu casa? No. No pasa nada. Usa tu tarjeta de crédito, pide comida, te lo van a traer ya preparado y comes. Entonces, sí hay, digo, qué lujo poder vivir así, pero sí creo que sí nos jode mucho porque el esfuerzo aprendes mucho haciendo esfuerzos. Claro. Aprendes mucho cayéndote, aprendes mucho fallando y el que todo está muy fácil. El otro día le decía a alguien, no me acuerdo a quién, a un estudiante seguramente, que le decía, cuando yo crecí había 2 canales de televisión y no tenía compu, no tenía, o sea, eso era, si yo quería ver motion, eran pictures, esas 2 opciones. 2 y empezaba a las 5 de la tarde. Y lo que había, Sí. oye, no me gusta tanto esa caricatura, pues es lo que hay, es lo que vas a ver. Entonces, o lo veías o salías a jugar o a hacer otras cosas.
Y ahorita le decía a esa persona que tú seguramente pasas 1 hora nada más escogiendo y luego te cansas y sales porque entre tantas opciones ni siquiera Sí. encontraste lo que querías ver. Claro. Entonces sí, todo es muy inmediato, todo es muy rápido y aparte una cultura de muchos papás queriendo resolverle todo a sus hijos, entonces se hacen poco a poco inútiles en ese sentido, ¿no? Sí. Que no aprendan a resolver cosas. Entonces eso, ya regresando al tema de dinero, hace que no hacen esto y alguien les da. Entonces no estás fomentando una cultura de ahorro, el cómo es sufrir, el tener un trabajo que, oye, qué oso vender galletas tocando puertas, pues es formación, Parte de. parte de que tú puedas dar la cara y que te digan, no me interesa. Y ese fracaso de que la venta, pues eso va a pasar muchas veces en tu vida. Claro. Más vale que lo aprendas desde joven, ¿no? Entonces, sí hace falta, hay quizá más, si comparo la cultura que vivimos, en donde vivimos nosotros, con la cultura en Suecia, siento que allá hay más de eso, de que es más quizá fácil para jóvenes agarrar un trabajo, de poder fomentar ¿Hay, esa cultura. ¿Hay buenas pero, oportunidades de trabajo en Suecia? pues yo creo que cada vez es más competitivo, más complicado, pero yo creo que eso es a nivel mundial. A nivel mundial. Hay una Eh, inflación educativa también. sí, O sea que cañón. antes, Sí, pues antes con la universidad la armabas, ¿verdad? sí. Maestría, pues ya Ahorita estabas. me acuerdo en España, un tiempo estuve en España, madres, pues gente con 2 maestrías Sí. y 2 idiomas, Sí. pues trabajando así en cualquier cosa que encontraba. Digo, España en un tema muy particular, ¿verdad? Claro. Pero igual, pues bueno, pues bien Sí. educados, ¿verdad? La gente. Sí. Entonces sí, son cosas que, sí, que sí, sí, formativo, es muy formativo. Digo, tengo 2 hijas y en su momento, cuando yo propuse, oye, pero ¿por qué no van aquí al supermercado y se ponen ahí a empacar? Y eso era como que, ¿qué me estás proponiendo? Ya. Ellas han vivido aquí toda su Sí, vida. sí, sí, aquí nacieron y aquí Ya. crecieron. Lo bueno es que la grande, digo, porque la chica tiene 16 y sí está un poco complicado aquí siendo menor de edad a lo mejor, pero la grande sí lleva ya varios años trabajando, ganando su propio dinero y me da gusto porque mínimo aprendes el valor de algo que tú ganaste, porque valor lo del pones a dinero. proporción al tiempo que le invertiste Mm. para que te dieran ese dinero. Claro. Eso es lo que para ti pueda valer ese dinero. Mm. 2 horas, 3 horas, 4 horas, una semana, sudando, no sudando, pensando, no pensando, eso es algo muy importante que entre más pronto lo puedas experimentar, más entendimiento al valor del dinero vas a tener. Ya. Oye, Andreas, pues súper interesante, güey, todo lo que hemos estado platicando. También hay una pregunta que me llama mucho la atención, que yo la he platicado mucho con mi amigo, con Kevin, que fue el francés con el que grabamos también el episodio. Pero tú al final de cuentas conoces a tu ahora esposa, ¿verdad? La conoces en Alemania y Sí. después pues terminas tomando una decisión de prácticamente irte al otro lado del mundo. Sí. Con otro idioma. Y aquí estás 25 años después. Sí. ¿Qué te dio valor para tomar esta decisión? Sí, tengo amigos de toda la vida que en su momento me dijeron, es que pensábamos entre nosotros que tú eres el menos indicado para dar ese paso. Ya. Porque Amigos suecos. Sí, amigos suecos, sí, kinder, primaria, que con quienes todavía sigo teniendo muy buena relación. Yo creo que cuando a cierta edad en Suecia me empezó a entrar como que cierta inquietud de que yo quería conocer otros lugares. Ok. Por eso también fui al extranjero a estudiar en su momento, porque quería conocer otros lugares, otras culturas. Siempre me sentí un poco, no parte de, aunque tuve una infancia sumamente feliz, amigos, como te dije, de toda la vida con quienes sigo. Pero siempre me sentí un poco que a lo mejor tiene que ver con eso de que yo crecí en una familia con una mamá, con otra cultura. Entonces tenía esa perspectiva quizá un poco diferente. ¿Tus papás
¿Eran polacos? No, mi mamá nació en Polonia, pero llegó a Suecia Muy chica. meses, ¿no? Ok, ya. Pero creció con su mamá y su abuela y luego con su padre postizo, Mm. danés, entonces también era Ok. otro ingrediente internacional ahí. Ya, Y mi papá, sí, de Suecia, de Estocolmo, 3 generaciones de Estocolmo, entonces... ya. Entonces siempre tenía como que esa inquietud de irme a otro lugar no era tan descabellado para mí. Mm. Y cuando conozco a Ingrid y cuando llego aquí a Monterrey, primera vez en 95 para visitar, Mm. hice como que mucho clic Ok, qué chingón. con Monterrey, con la ciudad, con México, con la gente que conocí, con como que el estilo de vida, Sí, me gustó. Ya. Y creo que lo que luego me di cuenta, que no tengo forma de saber si es cierto, pero es mi hipótesis, que yo soy una mejor versión de mí mismo Ok. aquí que pudiera ser en Suecia. Órale, qué chingón. Sí. Órale. Qué interesante, güey. Además llegaste en un año complicado. 94, 95 en México. Bueno, ahí llegué a visitar y luego ya Ok. a vivir en el 98. Ya se habían tranquilizado un poquito. O sea, cuando llegaste sí sentiste que estaba medio pesadón el tema. No, tenía muy claro porque estábamos en Alemania cuando pasa todo el Todo el tema de la desmadre. salida de Salinas, la Ujú. entrada de Cedillo y toda la crisis económica Y y te con el platicaba dólar. Ingrid y así, ¿o Pues no? me dijo que, oye, a lo mejor tengo yo que cortar mi estancia en Alemania porque ahorita cuesta 3 veces más o 4 veces más para mí estar Ya, güey. aquí. Madres. Entonces sí, o sea, sí me enteré, así me enteré, Del pues. desmadre. Sí, Ya. así me enteré. Ya, pero cuando fuiste ya estaba un poquito más. Sí, cuando yo vine aquí en 95, pues sí se hablaba de eso. Y Ya. en mis primeros trabajos, o sea, lo tengo muy claro, inclusive la inflación estos años, porque me tocó hacer un estudio sobre eso y la relación peso-dólar, la inflación Ok. mexicano, que creo que en el 95 eran 52%. Mm. Y luego ya se fue como que bajando poco a poco, Mm. pero por mucho tiempo estando ahí rascándole a los 20%. Sí, la verdad es que los últimos 20 años en México han sido bastante, macroeconómicamente hablando, relativamente estables. Sí, sí, sí. Entonces, Después de ese tema, va. sí, después de ese Justo tema, después que de sí ese fue tema. todo un desmadre. Entonces sí me enteré de eso, pero es más, yo llegué aquí o sea, me sacaba mucho de onda lo que pagabas por las cosas. Digo, ir al cine me costaba 12 pesos, O sea, muy barato. muy, muy barato, Muy barato. muy barato. Y 12 pesos. sí, en aquel entonces era más o menos una corona por un peso, era Ok, o sea, como que muy parejo. Ahorita es casi 2 coronas por un peso. Ok. O sea, esa es la evolución del tipo de cambio Ya. en los últimos... Bueno, nada más que nuevos pesos. No, eso sí era el nuevo peso. Ah, ya Habían era nuevo quitado peso. los Los ceros. ceros. Sí. Ya. Güey, pues qué chingón, toda esta historia y al final de cuentas a mí me encanta, no sé si te platiqué, pero voy llegando justo a Alemania Ok. hace un par de semanas. No conocí Alemania. ¿A dónde fuiste? Fui a Hamburgo, Ujú. muy cerca de Copenhague. Ajá. Fui a Berlín Ok. y fui a Múnich. Ok. Me aventé esas 3 ciudades. Fui a un evento, pero me tomé ahí una semana también como para conocer. Sí. Híjole, qué tema Alemania. Sí, ¿va? está muy Y bonito. tú estuviste Sí, también sí, ahí sí. un tiempo. Y Múnich está bien padre. Lo conocí bien bueno, por segunda vez porque estuvimos, cuando estudié en Alemania, sí estaba, mi segunda vuelta a Alemania, cuando estudié ahí, estuve cerca de Múnich también. En Bavaria. Ajá, y luego ese viaje que comenté hace rato de cuando fuimos a Mallorca, también fuimos a Múnich de regreso, o sea, antes de regresar a México, estuvimos ahí unos días. Está muy bonito. Sí, Alemania, sobre todo el sur de Alemania, sí está bien padre, muy bonito. Bosque, castillos. Sí, Sí, la sí, neta sí. está. Es como un lugar, o sea, es como en los cuentos, ¿no? Como en los cuentos Sí. de... Y también está muy cerca de República Checa, Que no de conozco. Praga, Sí. que también Praga es una ciudad chica, digo la capital, pero es una ciudad relativamente chica, también como si estuvieras metido en un cuento de hadas. Sí. O sea, está bien interesante. Andreas, pues qué gusto tenerte aquí en el programa, güey. Gracias a ti. Con toda esta carnita y
Y bueno, pues es otra perspectiva financiera sobre las cosas, sobre la economía, sobre el dinero, sobre en general las ideas que creo que nos terminan nutriendo mucho para la gente pues, que no conozca Suecia. Yo no he ido a Suecia, pero bueno, nos dejas aquí un pedacito de cómo ven las cosas por allá, pues para evaluar si podemos hacer un poquito mejor las cosas nosotros. Sí, ojalá puedas conocerlo algún día. Estoy seguro que sí. Seguramente. Señores y señores, gracias por acompañarnos. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes a la Sueca. Acuérdese, hoy es el primer día del resto de su vida financiera. Hasta la próxima. Bye, bye.